Llamamos psicomitología a una corriente de psicología que emana de los trabajos de Jung. De los trabajos de Jung se derivan tres corrientes, una que trabaja con cuentos, otra que trabaja con la alquimia y otra que es la psicomitología. Pero en realidad la psicomitología existió siempre, lo que pasa es que no se llamaba así, ¿no? Por ejemplo, los griegos a los arquetipos los llamaban dioses y para ellos era como una religión. Jung es el que le da un enfoque científico y a estas estructuras que condicionan nuestra conducta les llama arquetipos porque las ve como aspectos del inconsciente colectivo, aunque él los considera que tienen vida propia. Pero son modelos de conducta que podemos encontrar en todas las culturas. O sea, nos están condicionando y por eso es muy interesante poder conocerlos. Los arquetipos los podemos encontrar desde en el tarot hasta en el arte, ¿no? Y hasta en la mitología. En el tarot se utilizan 36 arquetipos, ¿no? Y esto lo han estudiado diversos autores, por ejemplo, muy interesante Sally Nichols, que basándose en los trabajos de Jung, ¿no? Él tiene un libro que se llama Jung y el tarot. También el tarot lo estudió a Jodorowsky y hace una profundización en cada uno de los arquetipos muy interesante, ¿no? Yo cuando lo estudiaba el libro de Jodorowsky, pues me echaba las cartas a mí mismo hasta que me salió la muerte. Entonces me fui a hacer la siesta y se me apareció la muerte y tuve una experiencia muy bonita porque tuve una relación con ella de mucha intensidad emocional cuando fue a aparecer la muerte y llenarme de una alegría desbordante, ¿no? Pero quien ha hecho para mí una interpretación más didáctica fue Carl S. Persson en su libro Despertando tus héroes interiores, porque todos estos arquetipos ella los sintetiza en 12 y con esos 12 arquetipos le explica todo el viaje del héroe, ¿no? Entonces cuando el niño es muy pequeño, entonces está en el arquetipo del inocente porque piensa que todo, está en la concepción de que todo el mundo está hecho para satisfacer sus necesidades, ¿no? Y entonces es un estado de felicidad, de inocencia, ¿no? Hasta que se da cuenta que eso no es así y se siente no querido, ¿no? Y entonces entra en el arquetipo del huérfano. Y ella dice, todas las historias comienzan siempre por el arquetipo del huérfano. El psicoanalista Bruno Bettelheim nos decía, hablando de los cuentos de hadas, que el niño tiene un problema existencial y para la resolución de dicho problema encuentra la solución en un cuento y entonces utiliza ese cuento como su guión de vida. Es muy bonito, por ejemplo, como él dice, el niño no puede entender que la mamá que lo premia, que lo cuida, que lo mima, es la misma mamá que lo castiga y que le riñe. Entonces en el cuento le dan la solución. Una es el hada y la otra es la bruja. Bien, pues lo que pasa es que, como nos dice Carmen Vázquez en su libro, Cuando me encuentro con el capitán Garfio no me engancho, en lo que escriben ella y su amiga Ángeles Martín, es muy gracioso ver a un niño en el arquetipo de la Cenicienta, pero es muy dramático ver a una persona de 40 años en el arquetipo de la Cenicienta, ¿no? No, aquí estoy mezclando dos corrientes, la corriente de los cuentos y la corriente de la psicomitología, ¿no? Después en la juventud encontramos otros dos arquetipos, porque los arquetipos Carl S. Persson nos los presenta siempre como por polaridades, ¿no? A partir del huérfano luego tenemos el guerrero y luego tenemos el bienhechor.
El huérfano es uno de los arquetipos más incomprendidos. En nuestra cultura quizás los arquetipos más incomprendidos sean el huérfano y el destructor. El destructor, que en nuestra cultura valenciana está muy representado en nuestra fiesta mayor, que son las fallas, ¿no? Donde destruimos, acabamos quemándolo todo, ¿no? Y una de las cosas que me gusta de Carol S. Person es que a cada arquetipo le asigna una frase en la cual define la problemática de dicho arquetipo. Por ejemplo, en el arquetipo del guerrero, ella dice: el guerrero siempre acaba lastimando a aquellos que quería proteger. Y bueno, escribí un libro en el que mencionaba cosas de estas, y amigos míos que lo leían y se sentían en el arquetipo del guerrero me venían como muy preocupados a que les explicara esto, ¿no? Bueno, pues después entre el guerrero y el bienhechor vemos que se inicia la línea masculina y la línea femenina, y esto es muy interesante porque en la actualidad, como las mujeres ven que los arquetipos más valorados en esta cultura son los arquetipos masculinos, pues dicen: pues yo no voy a ir por la vía del bienhechor, a mí me parece más divertido ir por la vía del guerrero. Entonces, lo que pasa es que, claro, luego las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres, esto las complican un poco, ¿no? Porque a un hombre no siempre le va a resultar muy atractiva o no va a ser fácil relacionarse con ella cuando el hombre está en el guerrero y la mujer también, ¿no? Luego tenemos el arquetipo del buscador y el amante, ¿no? Ahí tenemos lo mismo. Tradicionalmente el hombre se identificaba con el buscador y la mujer se identificaba con el amante. Estos dos arquetipos son arquetipos de la identidad. Entonces vemos, por ejemplo, un buscador clásico es el principito, que va de planeta en planeta buscando cuando su amor está allí en su planeta de origen, que es la rosa, ¿no? Pero él deja la rosa y se va por el universo buscando, ¿no? ¿Por qué? Porque el buscador dice: yo no soy esto, luego me voy a buscar otra cosa, ¿no? En cambio, el amante es la identificación con aquello que ama, ¿no? Son arquetipos estos de la juventud que se han llevado mucho a la literatura y al cine, y que podemos encontrar miles de ejemplos en películas, en novelas y tal, ¿no? El destructor, como decía antes, es un arquetipo mucho más incomprendido, que si lo comparamos, por ejemplo, con la filosofía ayurveda, sería Shiva, ¿no? Que es una encarnación de uno de los aspectos de la divinidad, pero que se encarga de destruir aquellas formas que limitan nuestra evolución. En cambio, el creador es un arquetipo mucho más valorado en nuestra cultura, ¿no? Siempre pensamos en Leonardo da Vinci, en Einstein, en gente así cuando pensamos en el creador, ¿no? Luego tenemos el mago y el gobernante, ¿no? El gobernante dicen que nace cuando muere el guerrero, ¿no? Es la continuación del guerrero en otro nivel, ¿no? Esto se ha llevado al cine, por ejemplo, en la película El último samurái. Vemos como simbólicamente, cuando muere el arquetipo del samurái, entonces el gobernante, que hasta ese momento era un niño totalmente manipulado por el primer ministro que quiere llevar a Japón a ser sumisa con respecto a los Estados Unidos, pues entonces el niño nace como arquetipo y manda a apresar al primer ministro y cambia la política de Japón, ¿no? En fin, la literatura está llena de arquetipos, ¿no? Hay, por ejemplo, en Las hijas de Lilith, no recuerdo el nombre de la autora, nos explica cómo de la historia del arte con respecto a dos arquetipos, ¿no? Lilith, que es la mujer rebelde, y Eva como la mujer sumisa, ¿no? Entonces ella dice: el hombre se enamora de Lilith, pero se casa con Eva. Bueno,
sí. Pero lo bonito para mí es ver cómo todos los arquetipos estructuran un viaje y cómo el ser humano va a lo largo de su vida pasando por diferentes arquetipos. Los últimos arquetipos en la vida son el sabio y el loco. Y el loco es divertidísimo, ¿no? Le llaman la joie de vivre, la alegría de vivir. Y se ha llevado al cine en películas como, por ejemplo, Una historia verdadera, ¿no? Que es un señor que en Estados Unidos que tiene un infarto y ve que le queda poco tiempo ya de vida, ¿no? Entonces decide ir a visitar a su hermano que vive en la otra parte de Estados Unidos, ¿no? Y se coge su coche y va a visitarlo, pero lo para la policía y dice: usted no puede conducir, ha tenido un infarto y es un peligro que usted conduzca. Entonces se coge una segadora de césped y se va recorriendo todo esto. Entonces le van pasando cosas y entonces puedes ver la actitud que él tiene ante las cosas, ¿no? Como una actitud como de maestro, pero con una simplicidad y una naturalidad encantadoras, ¿no? Bueno, pues os animo a investigar en vuestra propia vida. Si queréis, en el libro de Carol S. Person viene un test donde puedes ayudarte a ver cuáles son los arquetipos que te están influyendo, cómo te influyen los diferentes arquetipos. Ya te digo que ella utiliza simplemente 12. Y después también eso te puede ayudar a comprender a las personas que te rodean, viendo en qué arquetipo están. Como dice Carmen Vázquez, es muy divertido ver que uno está rodeado de Peter Panes, de Cenicientas o de lobos esteparios. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta otro rato.